nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quisiéramos comenzar con un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora, un breve resumen, para más o menos tener ya una orientación. El tema que estamos estudiando son los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Bien sabemos este tema principal y comenzamos el estudio, hemos comenzado con este que es la crítica que hacen los judíos mesiánicos al Nuevo Testamento griego. Después que terminemos esto, vamos a estudiar la negación de la divinidad de Cristo, es el segundo de los peligros que hay en este movimiento. El tercero de los peligros que vemos es la distorsión a la doctrina de la justificación por la fe y la salvación por gracia que se hace en este movimiento, y el cuarto de los peligros es la interpretación incorrecta del Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Estos son los cuatro peligros que vamos a estudiar. Como decíamos, estamos en el primero, que es la crítica al Nuevo Testamento griego. De esto ya estudiamos las dos teorías falsas que tiene el judaísmo mesiánico. Una es que los manuscritos originales fueron escritos en hebreo y arameo, no en griego. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí, lo primero que nosotros estudiamos fue esta afirmación de que ellos dicen, los manuscritos originales, los verdaderamente originales del Nuevo Testamento no son estos griegos, sino son hebreos y arameos. Y la segunda de sus teorías es que los manuscritos griegos que tenemos nosotros están corrompidos por la Iglesia Católica. O sea que a los manuscritos griegos se le han introducido palabras, frases, doctrinas que no estuvieron en esos supuestos manuscritos hebreos originales, y que por lo tanto no podemos creer todo lo que dice el Nuevo Testamento griego. Y esto es vital para nuestra fe, o sea, para afectar nuestra fe, porque ocurre que todos los nuevos testamentos que existen en el mundo, en cualquier idioma, los que tenemos nosotros en español, en inglés, en francés, en alemán, en cualquier idioma, todos han sido traducidos de los manuscritos griegos. Entonces todos los nuevos testamentos, que son el fundamento de nuestra creencia, pues están mal, a la luz de lo que dicen los judíos mesiánicos. Y esto es un gran peligro. Nosotros dijimos que íbamos a ver las falsedades de esta teoría, o sea, la falsedad que hay en esta teoría de que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y que el griego está corrompido. Esto es una falsedad y lo vamos a demostrar con 5 evidencias. La primera es la evidencia lógica. La segunda, la evidencia documental. La tercera, la evidencia basada en la arqueología. La cuarta, la evidencia basada en la historia. Y por último, la última evidencia tiene que ver con Dios. Vamos a ver estos 5 aspectos para probar la falsedad de esta teoría. Y hoy comenzamos por la evidencia lógica. 2 más 2 es 4. Eso es lógica. Es la clase número 2. La evidencia lógica. ¿Qué es la lógica? Dice el diccionario que la lógica es el método o razonamiento en el cual las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. La lógica nos señala aquello que es sensato o que tiene sentido común. Y esa es la evidencia que vamos a ver. Cómo la lógica puede demostrar que esto no tiene sentido común. No tiene razón clara de que el Nuevo Testamento original fue hebreo y que el griego está corrompido. Vamos a ver, comenzar por aquí, y nos gusta, cuando no haya otra opción, pues tendremos que recurrir a otras fuentes, pero a nosotros nos gusta, para probar lo que decimos, la Biblia. Amén. Fundamentarnos en la Biblia. Para probar que no hay lógica, que no hay razonamiento, que no hay sentido común en decir esto, pues vamos a comenzar con esta idea. Los judíos de la diáspora hablaban muchos idiomas. Vamos a comenzar razonando eso. ¿Qué es la diáspora? La hemos estudiado aquí en las otras clases, ¿se recuerdan? Sí. Los que estaban dispersos por todo el mundo. Ahora, esos judíos de la diáspora, que vivían dispersos por todo el mundo en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, hablaban muchos idiomas. Vamos a ver cuál es la lógica de esto.
si había necesidad de escribirles en hebreo y arameo a ellos. ¿Dónde podemos probar nosotros? En la palabra de que esta gente hablaba muchos idiomas. Fácil. Dice en el relato de Hechos 2, 5 al 11, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y aquellos galileos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. El texto dice ahí: vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, y quiero que pongan atención a las que están remarcadas, de todas las naciones bajo el cielo. Había gente, judíos piadosos, de todas las naciones ese día de Pentecostés allí en Jerusalén. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, y ahí en la lista larga, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén, gloria a Dios. Los judíos de la diáspora hablaban muchas lenguas. Muchísimas lenguas. Cada uno lo oía hablar en su propia lengua en la que habían nacido. Ahora yo les quise un poco que mostrar gráficamente este asunto. Este es el mundo de aquel tiempo. Aquí tenemos el mar, el Golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio. Aquí tenemos el mar de Galilea, este es Palestina, aquí el mar Muerto, y aquí este punto rojo es Jerusalén. Ahí fue el suceso del Pentecostés. Allí estaban reunidos estos judíos piadosos. Ahora vamos a ver en ese mundo dónde están las regiones, más o menos aproximadamente, de donde esa gente vinieron a Jerusalén. Miren aquí. Aquí estaban los partos, los medos, los elamitas, en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África más allá de Cirene, es más para allá, pues el mapa lo da para ahí, para mostrarlo todo. Romanos, que está para allá, Roma no aparece tampoco. Cretenses de la isla ahí del Mediterráneo y árabes. Toda esa gente de todos esos lugares estaban reunidos en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés y hablaban los idiomas de todos esos lugares. Ese fue un milagro. Un milagro extraordinario. Un milagro muy extraordinario. Cada uno, y aquellos galileos eran gente bastante atrasada. La región de Galilea en Palestina era de gente muy atrasada, pescadores, campesinos. No pertenecían a la cultura de aquel momento. Sin embargo, aquellos galileos pescadores hablaban en todos los idiomas de esa gente y ya estaban admirados. Pero lo que quiero puntualizar aquí es que esa gente hablaba muchísimos idiomas. Amén. Como se ve, los judíos de la diáspora hablaban numerosos idiomas. Es obvio que entre esos idiomas hablaban el griego, que en ese tiempo era el idioma universal. El idioma de griego se hablaba. Alejandro el Grande en su conquista había logrado que la cultura griega, dice, hay una afirmación de los historiadores, que si bien Roma conquistó militarmente y políticamente a Grecia, Grecia conquistó a Roma culturalmente. Porque el idioma griego y las costumbres griegas, la cultura griega se extendió por todo el Imperio Romano. Si bien en cada región de hecho se hablaba un idioma particular, el idioma que se hablaba en todas partes era el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento. Entonces, esa gente, si hablaban los idiomas de sus nacionalidades, pues es obvio que hablaban el griego, que se hablaba en todas partes también. Ahora bien, vamos a esto otro. Pedro y Santiago, vamos a ir viendo algunos de los libros del Nuevo Testamento, si es lógico, a la luz de esto, que escribieran ellos en hebreo y arameo. Pedro y Santiago escribieron sendas epístolas a esos judíos que estaban en la diáspora y que hablaban tantos idiomas. En primera de Pedro 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algunos de estos lugares fueron los que se mencionaron en Hechos. Y Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La pregunta lógica es:
¿Era imprescindiblemente necesario que se escribieran sus cartas en hebreo y arameo? ¿O arameo? Si lo que hablaban era griego. Si lo que hablaban era el griego y los idiomas de todas esas nacionalidades, era lógicamente imprescindiblemente, usando la lógica, recuerden que la lógica es un razonamiento sensato, de sentido común, era imprescindiblemente necesario que Pedro y Santiago escribieran sus epístolas en hebreo y arameo a toda esa gente. No. Bueno, la lógica dice que no. Pudieron haberlo escrito, pero no era imprescindiblemente necesario. Esa gente hablaba en todos los idiomas y obviamente el griego también lo hablaba. Ahora la otra pregunta es, ¿escribió Juan su evangelio en hebreo? Vamos a ver qué dice en el evangelio de Juan. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, vamos allá. Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Otro texto de Juan. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Bueno. Pero eso no lo hacen las traducciones. No, está así, es que está así en griego. Está así en el griego, claro. Estos señalamientos de Juan, a como se dicen los nombres en ciertos lugares en hebreo, demuestran que él no estaba escribiendo en ese idioma. Y yo quiero poner un ejemplo simple. Si ahora alguien comienza a hacer la historia de Daddy John en inglés a un grupo de personas que aquí lo que hablan es el inglés, o empieza a hacer la historia escrita, y entre esa historia relata el suceso de Matanzas, cuando Daddy John bautizó un número de personas, un buen número de personas, más de 500 en el Fueron más río de San 500. Juan. más de 500 fueron en el río San Más Juan. de 500. El bautismo más grande fue que se atendió una persona en Los Alabos, donde se bautizó mi papá y eso. Y más de 500 en el río San Juan, pero en un recorrido evangelístico de Sí, que no fue De una meses, no sola fue vez. una sola vez. no. Que él esté relatando, el que esté relatando diga eso de lo que ocurrió allí en Matanzas, en el río San Juan, aquí, en inglés, lo está escribiendo en inglés para personas que hablan inglés, que no hablan español, que lo que hablan es el inglés. Y dice, yo no sé cómo se pudiera escribir en inglés, ¿no? Pero diría que Daddy John bautizó en el río Saint John, como el de aquí, en la ciudad de Matanzas. Y diría, Daddy John bautizó en el río Saint John, en español San Juan, Es en la verdad. ciudad de Matanzas. Hablando en inglés, haría la aclaración que Saint John, en inglés, en español, se llama San Juan. Bueno, pues eso es lo que pasa con el Evangelio de Juan. Él está escribiendo a la gente que no habla hebreo y le está aclarando que allá, en el momento del suceso, lo que pasó allí, el lugar se llamaba en hebreo tal, aunque en griego se llama el enlosado, aunque en griego se llama la calavera, en hebreo se llama tal y en... ¿Ves? Y eso demuestra que Juan no estaba escribiendo en hebreo. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué lógica tiene que si alguien está escribiendo en español, lo de Daddy John, dijera, Daddy John bautizó en el río San Juan, en español San Juan, ¿qué lógica Es tiene? verdad, claro. No tiene ninguna lógica. Si es que tiene que aclarar que en hebreo se dice de esta manera, es porque lo Es está que uno escribiendo estaba así, ¿no? escribiendo en hebreo. Es una repetición innecesaria. ¿Entiende la idea? Como la lógica nos demuestra que Juan no pudo haber escrito el Evangelio en hebreo. Lo segundo es que el Evangelio de Lucas y los Hechos fueron escritos para Teófilo. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Sí. En Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Así comienza el Evangelio. Y los Hechos es, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Ahora bien, el nombre Teófilo, ahí lo ponemos hasta en griego y todo, es un nombre griego, no es un nombre hebreo. De Theos, que quiere decir Dios, y Fileo, que quiere decir o significa amor, amado de Dios. Ahora bien,
Bien, es un nombre, en primer lugar es un nombre hebreo, griego, no es un nombre hebreo, el de este señor. Y en segundo lugar, el título de excelentísimo, que Lucas le da a Teófilo en el Evangelio, es el título de un funcionario romano. Y vamos a probarlo. Miren aquí, en 3 textos. En Lucas 1:3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En Hechos 23:26, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Hechos 24:3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y en Hechos 26:25 dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues este otro dato de que Lucas trata a este señor que se llama Teófilo, que es un nombre griego con el título de excelentísimo, nos lleva a la conclusión de que Teófilo no era judío, era un griego que ejercía un cargo en el gobierno romano. La lógica más elemental nos indica lo impensable de que Lucas, quien también era griego, le escribiera a su compatriota el Evangelio y los Hechos en lengua hebrea y aramea. Es ilógico. También es ilógico. ¿Ve cómo la lógica nos lleva? ¿Cómo va? Si Lucas es griego, porque el nombre Lucas también es un nombre griego. Se ha sabido siempre, se ha dicho, en todas partes se enseña que el único escritor no judío del Nuevo Testamento es Lucas, que es griego. Si Lucas era griego y le está escribiendo a Teófilo, que es un griego funcionario del gobierno romano, le escribe en hebreo el Evangelio y los Hechos, también descartamos entonces la probabilidad de que los Hechos y el Evangelio fueran escritos en hebreo. A todas luces fue escrito en su original en griego. Ahora, Pablo hablaba el hebreo y el griego. Hablaba los 2 idiomas. Miren esto, en este texto aquí se demuestra, en este solo texto, dice, cuando estaban a punto de meterlo en la fortaleza, esto fue cuando lo capturaron, lo cogieron preso allí en Jerusalén. Pablo dijo al comandante, ¿se me permite decirte algo? Y el comandante le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto con los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy de judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, de pie a las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Se hizo un gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo, ¿en qué lengua le habló al comandante? En griego, pues, no era el egipcio. Él pensaba que Pablo, no conocía a Pablo, él pensaba que Pablo era el egipcio que había levantado una sedición, y entonces, porque él dice, bueno, ¿por qué está preso? ¿Por qué lo quieren matar? Y se lo lleva para allá en un tumulto aquel, y entonces cuando Pablo le dice, ¿se me permite hablar al pueblo? Cuando él le dice, ¿y tú sabes griego? ¿Tú no eres el egipcio aquel que...? Eso da indicio de que él le habló en griego al comandante, pero cuando se paró delante de la multitud, les habló en hebreo. Dice, cuando oyeron que hablaba en hebreo, ¿qué dice el texto que sigue? Aguardaron más silencio. O sea, si les empieza a hablar en griego aquella multitud de judíos, se fueron la moto. Pero cuando comenzó a hablar en hebreo, dice que hicieron más silencio. Estos hechos demuestran que él hablaba los 2 idiomas. Vamos a ver todavía más. Miren esto, dice, mientras Pablo se esperaba en Atenas, la capital de Grecia, el emporio de la cultura griega, mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, discutiendo con filósofos en Grecia, en la capital de Grecia, epicúreos y estoicos, son 2 corrientes filosóficas en hebreo y arameo. ¿Es lógico eso? Que él, vamos a ver en qué lugar discutía, vamos a concluir. Dice, lo tomaron esos filósofos y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todos observo que sois muy religiosos. Y aquí viene lo que él habló del Dios no conocido. Andando por vuestros altares, vi uno dedicado. Bueno, pero lo que queremos puntualizar aquí es que en medio del Areópago, ¿saben lo que es el Areópago? La enciclopedia de Wikipedia dice: el Areópago o colina de Ares es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del consejo que allí se reunió desde el año 480 a.C. hasta el 425 después de Cristo. El Areópago es un monte, es este que está aquí actualmente, es un lugar turístico, era un monte donde se reunía el consejo de Atenas, el consejo de la capital de Grecia. Ahí se reunía el gobierno, ahí se reunían los filósofos a discutir, ahí era la plaza de discusión de los griegos. Pablo parado en el Areópago discutiendo con epicúreos y estoicos en hebreo. Claro, si era hebreo, iban a discutir de verdad, porque no era nada. Es ilógico, es absurdo. Esto nos demuestra que Pablo sabía griego. Si no sabía griego, no podía pararse en el Areópago a discutir con epicúreos y estoicos. O sea, Pablo sabía hebreo y sabía griego. La lógica nos indica entonces algo interesante. ¿Qué respuesta, o ustedes la van a dar, qué respuesta lógica, sensata, con sentido común le daríamos a esta pregunta? ¿Tuvo Pablo necesidad de escribir todas sus epístolas en hebreo o arameo si él hablaba griego? No. La lógica que nos dice: ¿tenía que escribirlo en hebreo y arameo? ¿O él podía escribirlo en griego porque él hablaba griego? Cuando hablaba el hebreo. Venga, a dónde nos va llevando los análisis de la lógica a la luz de las escrituras. Ahora bien, vamos a las epístolas de Pablo. Miren en cuanto a las epístolas de Pablo, que son varias. De las 13 epístolas de Pablo, 8 están dirigidas a congregaciones en distintas ciudades gentiles y otra a una región también de gentiles. Este es un mapa que también nos representa lo que está pintado en rosado o rojo más claro, es la influencia que tuvo el cristianismo en el Imperio Romano en los primeros siglos. ¿Ven? Esta es África, allí está España, bueno, Alemania, Francia, Inglaterra, Grecia, el Asia Menor, que hoy es Turquía, esto aquí, circulado en azul es Palestina. Todo lo rojo es la influencia que tuvo el cristianismo en los primeros siglos. Pero la zona de influencia de Pablo es este círculo rojo. Después el cristianismo tuvo una influencia más allá, pero el tiempo de Pablo, su actividad estuvo centrada aquí en esta zona. Estos puntitos que están aquí, en azulito, vamos a ver qué representan. Vamos a acercar esa zona. Aquí está Roma, la carta a los romanos, escrita para esa gente que vivía allí. Filipos, la carta a los filipenses. Tesalónica, 2 cartas a los tesalonicenses. Corinto, 2 cartas a los corintios. Una carta a los efesios, ese es Éfeso. Colosas, una carta a los colosenses. Y una región que es Galacia, no es una ciudad, es la región de Galacia, una carta a los Gálatas. ¿Cuántas cartas hay ahí? 9. Hay 9. Ahí hay 9 cartas. Primera y segunda Tesalonicenses. Claro, pues hay dos en todos lugares. Hay 9 cartas. 9 cartas de Pablo escritas a una región de gentiles. No de judíos, de gentiles. A ciudades y una región de gentiles. Otra fue escrita para un griego, Tito. En Gálatas 2:3 dice: mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse. Tito era griego. ¿Ven? Le escribió 9 cartas a ciudades y una región gentiles. Le escribió una carta a Tito, que era griego. Vamos a ver esta otra. 2 están escritas para un judío helénico que no practicaba la religión judía. Timoteo. ¿Saben lo que es un judío helénico? Un judío que había adoptado el idioma, se le llama así en la historia, el idioma griego y la cultura griega. Pues ese era Timoteo. Y era medio judío. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, en Timoteo dice, después llegó a Derbe y a Listra, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. O sea, este es un judío helénico que no practicaba la religión judía. ¿Por qué digo que no practicaba? Porque ya era un joven y no estaba circuncidado. Su madre era judía, pero su padre era griego. Y no él lo hizo por evitar. Él lo hizo para evitar problemas porque él era de madre judía. A Tito no permitió que lo circuncidaran, porque Tito era griego. Pero este, como era medio judío y judío madre judía, pues había muchos judíos allí en Galacia, pues para evitar problemas él lo circuncidó. Y que la abuela y la madre le exigían que se No, y tal, hay una historia de que no se cuenta, pero la frase mujer judía creyente con padre griego entre judíos que no fueran de la misma nacionalidad, no se podían casar. O sea, eso es una historia ahí detrás de un conflicto entre el grupo de judíos que había ahí, que entonces quizás exigió en este caso una actitud de Pablo de interés de circuncidarlo, pero no fue así con Tito. ¿Por qué no lo hizo con Tito y por qué lo hizo en este caso? Con Tito no. Había toda una historia que está ahí velada, que no se puede... Claro que sí, no se puede dilucidar. Pero esa madre judía tiene una historia. Tiene una historia, que trae una historia. Ahora bien, de lo que queremos puntualizar aquí es que Timoteo era un judío que no practicaba, o medio judío que no practicaba la religión judía, judío helénico, y que si era helénico hablaba el griego. Si Pablo le escribió una epístola y se la escribió en griego, Timoteo perfectamente podía leerla. Porque Timoteo era un judío helénico, que había adoptado la cultura y el idioma griego. ¿Entienden la idea cuál es? Lo que queremos puntualizar aquí. Bueno, esta es la lógica, ¿a quién se le ocurre pensar que todas estas cartas, desde las escritas a las ciudades y a la región gentil, a Tito, a Timoteo, fueron escritas en hebreo y arameo, si el griego era el idioma que se hablaba en todas estas regiones y Pablo conocía el griego? ¿Ve hasta dónde lleva la lógica? Si el idioma griego era el que se hablaba, entonces ahora, como dije el otro día aquí, ¿a quién se le puede ocurrir que un pastor en China y ese chino allá sabe a escribir inglés y hablar el inglés, le haga una carta a una congregación aquí en los Estados Unidos en chino? Bueno, aquí no se habla el chino. Si ese chino allá sabe hablar inglés y sabe escribir en inglés, lo más lógico es que si le hace una carta a una congregación aquí en los Estados Unidos, se la haga en inglés. Bueno, pues igual pasa. Si Pablo sabía hablar griego y en esas regiones y en esas ciudades lo que se hablaba era el griego, pues lo más lógico, lo más obvio es que él las escribiera en griego. Seguro. No en hebreo, pues esa gente iba a entender el hebreo. Si se las escribe en hebreo, lo primero que había necesidad era de traducirlas al griego para que esa gente la entendiera. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante en otro detalle que queremos resaltar aquí. ¿Van entendiendo la idea lógica? Cómo la lógica nos lleva a creer, basado en la escritura. Ajá. Estoy pensando que esta discusión o estos argumentos lógicos caben dentro del movimiento que crea en el Nuevo Testamento. Porque en el movimiento, hay un movimiento que no cree en el Nuevo Testamento como escritura, y entonces este razonamiento lógico no tiene sentido. No sé si entiende la... Pero ¿cuál es el movimiento que no cree en el Nuevo Testamento? Del movimiento judío, hay algunos que sí aceptan la Biblia, el Nuevo Testamento de la Biblia. Y entonces cabría este tipo de razonamiento lógico, pero hay un movimiento que no cree y simplemente dice que en la versión hebrea, por ejemplo,
No, ellos sí creen. No. Los únicos judíos que no, sí, los únicos judíos que no creen en el Nuevo Testamento son los judíos ortodoxos, o sea, los que no creen en Cristo. Pero todos los judíos mesiánicos aceptan el Nuevo Testamento. Ahora, lo que te dicen es que el Nuevo Testamento no se escribe en griego, se escribe en hebreo. Y que el griego lo que está es corrompido por la Iglesia Católica. Pero ellos sí creen en el Nuevo Testamento. Precisamente este argumento es para demostrar que el Nuevo Testamento no tuvo necesariamente que haber sido escrito en hebreo. Todos esos libros pudieron haber sido escritos en griego también por todos estos razonamientos a que hemos llegado. Ahora vamos a ver un sofisma. ¿Por qué? Es interesante y quiero que presten atención porque si no prestan toda la atención no van a entender el sofisma. ¿Qué es un sofisma? Que se parezca a la verdad. Algo que se parezca a la verdad, una media verdad. Bueno, por ahí andamos. Un sofisma de algunos judíos mesiánicos. Vamos a ver, sofisma es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Es una definición del diccionario, no es mía. Eso es lo que dice la Real Academia Española. El sofisma es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Y nosotros tenemos un personaje que ha sido maestro del sofisma. ¿Quién es? Comandante jefe. El comandante jefe ha sido maestro del sofisma, de hablar esas media verdades con apariencia, o sea, esas mentiras con apariencia de verdad, cosas falsas. Por ejemplo, Fidel dice, le dijo a unos periodistas en una entrevista, que en Cuba, un cubano podía comprar un quintal de arroz, 100 libras de arroz con $1. ¿Es verdad? No. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Y en dónde está el sofisma? Pues es un año, pero bueno. No, 2 años, casi 4 meses. Bueno. ¿Por qué? Porque en Cuba dan una cuota de 5 libras mensuales de arroz a 25 centavos la libra. Quiere decir que cuando ese hombre compró 100 libras de arroz, pues lo que gastó fue 25 pesos. Y $1 vale 25 pesos. ¿Pero en qué tiempo compró esas 100 libras de arroz? En 20 meses. 20 meses. ¿Ve? Eso es un sofisma. Él lo está diciendo ante personas extranjeras. Y entonces, mira, wow, en Cuba alguien puede comprar un quintal de arroz en $1. Y la idea que se hace a la persona es que un cubano llega a una bodega, a un almacén y da $1 y le dan 100 libras de arroz. Se lo dan para 5. Es verdad, pero lo compra en 20 meses. Lo que él nos dice es que para poderlo comprar, tiene que comprar 5 libras mensuales que él le da, cada 20 meses hay que comprar un quintal de arroz en $1. Eso es el sofisma. El sofisma es una verdad aparente, algo que parece verdad, pero que al fin y al cabo no es verdad. Es una mentira. No, y es para justificar sus mentiras. Vamos allá. Dijo un pensamiento que yo me lo aprendí de memoria hace mucho tiempo. Dice, nos casaron con la mentira. Nos obligaron a vivir como es. Hablando de la historia del pasado. Y nos obligaron a vivir con ella. Ajá, bueno. Él no es mentiroso. Él se presenta como un verdadero. Ajá. Pero el sofisma es eso. El sofisma es decir una cosa que es mentira con apariencia de verdad. Vamos a ver el sofisma, y aquí también para acá. El sofisma el sofisma que creen algunos judíos mesiánicos está basado en algunas citas, o una cita. Vamos a ver primero una cita de los padres de la iglesia, de uno de los padres de la iglesia, de Jerónimo. Entiendan bien esto, porque si no, no van a entender el sofisma cuál es. Pero esta gente está engañando. Se le llama padres de la iglesia a esos primeros escritores del cristianismo después de los apóstoles. Después del siglo II hubo ciertos escritores del cristianismo cuyas obras han quedado hasta nuestros días. A esa gente se le llama los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los apologistas, bueno, se dice diferentes nombres. Ahora, estos judíos mesiánicos fabrican de una de esas citas un sofisma. Y vamos a ver. Quiero concluir con esta pregunta final. ¿Quién es el que necesita un sofisma? En lo que predica, en lo que dice, ¿quién es el que lo necesita? El mentiroso, el que está predicando la verdad, no hace falta el sofisma. Esa es la lógica a la que vamos a llegar. Si alguien fabrica un sofisma, como nuestro comandante, es porque no es verdad lo que está diciendo. El que habla verdad, no le hace falta el sofisma.
Si los judíos mesiánicos fabrican un sofisma, ¿por qué la fabrican? Bueno, es la lógica. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Esa es la cita de Jerónimo. Vamos a verla repetida aquí en otro judío mesiánico. ¿Alguien es ese señor? Sí. Dan Ben Abraham, el autor del Código Real. Jerónimo, hablando de Pablo, dice: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. En la cita de Jerónimo. Mírenla bien, analicen bien que les voy a hacer una pregunta. Él, hablando de Pablo, siendo judío, escribió en hebreo su propia lengua y en la que tenía mayor influencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Así, yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que Pablo escribió en hebreo? Él no lo dice. Pero Pablo escribió en hebreo. La palabra esa de que quiere decir en hebreo. No, es Pablo. Todo. Mire, él. ¿Quién dijo todo? Pero claro, si esa cita que dice, si Pablo escribió en hebreo, y aquí dice que él escribió en su propia lengua, ¿qué escribió Pablo en hebreo? Todo lo escribió en hebreo. ¿Ven la cita? Eso es un sofisma, vamos a ver por él. Porque ahí no dice, Pablo escribió en hebreo tal cosa, o Pablo escribió en hebreo la cual cosa. Ahí dice, él, siendo judío, escribió en hebreo su propia lengua y en la que tenía mayor influencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Pablo todo lo escribió en hebreo, es lo que quiere decir esa cita, y que algunas cosas importantes fueron traducidas al griego. Pero ahí no hay un señalamiento de que fue esto ni que fue aquello. Ahí el que lea esa cita y la analiza un poquito va a pensar como Arielito. Bueno, pues Pablo escribió en hebreo, porque eso me pasó a mí. Cuando yo leí mi investigación, oí esa cita de ellos, digo, ¿y dónde podrá decir Jerónimo? ¿Dónde Jerónimo podrá decir que Pablo escribió en hebreo todas las cosas? ¿Qué cita es esa que ellos están haciendo de Jerónimo? Me encontré en algunos que explican esto, que Jerónimo escribió esto en su obra titulada Vida de Hombres Ilustres. Y aquí quiero hacer un alto para hacer un reconocimiento entre paréntesis. Quiero hacer un reconocimiento entre paréntesis porque ustedes están agradecidos de estas clases, ¿no? Claro. Quiero hacer un reconocimiento justo, ¿verdad? Busqué en internet en la obra de Jerónimo, porque me encontré con que mucha gente dice, de esto que dicen los judíos mesiánicos es mentira, porque Jerónimo no dijo eso, él no dijo eso de esa manera, y ahí empecé a darme cuenta de que había algo extraño detrás de esta cita. Pero no encontré en ningún lugar en internet en español las obras de Jerónimo. No las encontré. Nada más las pude encontrar en inglés. Y en inglés sí está la obra de Jerónimo, esa de Vida de Hombres Ilustres, completa, está en inglés. Busqué ahí más o menos, mirando las palabras que no conozco, hasta llegar a la cita, porque son muchísimas páginas, hasta llegar a esta cita. Y, bueno, no podía hacer la traducción, la mejor traducción posible al inglés, ¿no? Y le pedí a Clip Iniesta que me hiciera la traducción al español. Y ese es el reconocimiento que quiero hacer ahora, ¿no? Amén. Y ustedes van a escuchar ahora la traducción del inglés al español de la verdadera cita de Jerónimo para que descubran el sofisma, y esa traducción es obra de aquí. Así que cuando agradezcan, cuando se sientan felices y satisfechos en las clases, también sepan que han tomado parte. Mañana vamos a llevar ahí para que haga la ciudadanía. El nombre es tuyo. Y quiero que sepan, quiero también añadir que ya Agnes me tradujo, está traduciendo la primera clase de
Israel en la profecía y en la historia al inglés. Esa es la traducción de mis clases del español al inglés para publicarla en inglés también. Tú puedes decir, de mi nieto lo aprendí. Tú puedes decir, de mi nieto lo aprendí. De mi nieto lo aprendí. Entonces vamos a ver, esta cita que van a escuchar fue la traducción que Aglis hizo de toda esa cita de Jerónimo, que yo se la pasé en inglés. Escribió 9 epístolas a las 7 iglesias. Una para los romanos, 2 para los corintios, una para los gálatas, una para los efesios, una para los filipenses, una a los colosenses, 2 para los tesalonicenses. Y además de estas, a sus discípulos. 2 para Timoteo, una para Tito, una para Filemón. La epístola que se llama Epístola a los Hebreos, no se considera suya, en razón de su diferencia con las otras, en el estilo y el lenguaje. Pero se calcula, ya sea según Tertuliano, es la obra de Bernabé, y según otros, es por Lucas el Evangelista, o Clemente, que después fue obispo de la Iglesia de Roma, que, dicen, arregló y adornó las ideas de Pablo en su propia lengua. Ahora viene aquí, en la tercera parte, la cita que ellos hacen, pero la entresacan de aquí. Ellos sacan esa cita de aquí, que vamos a ver qué fue lo que Pablo escribió en hebreo realmente. Aunque sin duda, ya que Pablo estaba escribiendo a los hebreos, y estaba en descrédito entre ellos, él pudo haber omitido su nombre de la introducción de esta carta. Él, siendo un hebreo, escribió en hebreo, es decir, su propia lengua, y con mayor fluidez, mientras que las cosas que estaban escritas en hebreo con elocuencia, se volvieron más elocuentes al griego, y esta es la razón por la que parece diferente de otras epístolas de Pablo. La cita de Jerónimo que ellos hacen es esta. Mírenlo bien, oigan bien. Comparen lo que ellos dicen con lo que dice ahí. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Jerónimo, hablando de Pablo, dice: Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. ¿Cuál es el sofisma ahí? Angelito que fue que se dio cuenta que Pablo, en la cita que ellos hacen, Pablo estaba escribiendo todo en hebreo. ¿Qué fue lo que realmente Pablo escribió en hebreo? El libro de hebreo. ¿Ven? Había una diferencia entre ese libro y los demás que él había escrito. Ajá, una diferencia. Entonces, la cita que hace Jerónimo es que Pablo escribió esta epístola para este así, 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 y que la de los hebreos no parece de él por el estilo, por el lenguaje, por aquello, por lo que algunos creen que fue Bernabé, que fue Clemente, que fue que adornaron las ideas de Pablo, pero que él, Jerónimo, cree que él era un hebreo, que escribía en hebreo y en su propia lengua, que era donde tenía mayor fluidez, escribió la epístola a los hebreos que después fue traducida al griego. ¿Ves? Pero esa es la verdad. Ahora, ¿por qué ellos hacen esa cita así? Entresacan eso para hacerle creer a la gente que Pablo todo lo escribió en hebreo. Pero cuando ustedes leen o escuchan toda la cita completa, van a darse cuenta que ellos están queriendo decir que Pablo escribió todo en hebreo, cuando realmente Jerónimo me está diciendo que fue la epístola a los hebreos nada más. No fue todo. ¿Por qué es esa necesidad de racismo? De hacer como el hombre del dólar con el quintal de arroz. Es una cosa parecida así, ¿no es? Así que las palabras de Jerónimo solo valen para la epístola a los hebreos. Sin embargo, no deja de causar asombro y malestar saber que haya personas como estas que dicen llamarse cristianos mesiánicos con un alto nivel académico y que sean capaces de crear sofismas de esta naturaleza con el fin de engañar a los cristianos y hacerles creer que todas las epístolas de Pablo fueron escritas en hebreo. ¿Y el propósito cuál es? Engañarlo. Sí, pero además de engañar, persigue un propósito. Vender el libro que hizo. O vender el libro. Sí, en el caso de Dan Vega Abraham, pero nosotros, nosotros también dicen lo mismo, ya quizás es que lo repiten. Pero yo veo en esto, no veo claridad en un movimiento, en personas, en un movimiento que tengan que crear mentiras engañosas para hacer creer cosas que no son reales. Porque si ellos dijeran,
bueno, nosotros no tenemos documentos, nosotros pensamos que realmente eso fue escrito en hebreo, porque hay una cultura hebrea detrás, porque está bien, pero ya crear engaños y mentiras, no creo que eso sea, no creo que eso sea bueno. Pero detrás de eso, de vender el libro, no hay un propósito, y es una doctrina que determina los nombres en hebreo y cuyos nombres al final tienen una connotación de que si Yahshua no es Jesús el que los católicos dicen que es divino, pero Yahshua es hombre, nada más, no lleva el propósito de introducir ese tipo de doctrina. Pero claro, a la hora de desacreditar el Nuevo Testamento griego, están desacreditando esto que dice el mandito, que entonces es Jesús que aparece en el Nuevo Testamento griego es un invento de Roma, porque eso no fue escrito así de esa manera, sino que fue escrito de otra manera. O sea, todo el propósito es descalificar de todo lo que hemos creído hasta ahora, no hacer que perdamos la confianza en el Nuevo Testamento que tenemos en las manos, hacer que perdamos la confianza en los fundamentos de nuestra fe de toda la vida, para entonces creer en lo que ellos digan, en lo que dicen ellos, ¿ves? Pero hasta con mentiras. Como ese libro yo fui la que lo compré. El Código Real. Sí, el Código Real. Esto, me gustaría que estas clases al comienzo fuera como un título que pusiste allí de alguno, ¿cómo es? Lo que creen algunos judíos mesiánicos, ¿no? Yo lo puse, ahorita puse lo que piensan algunos, lo que no piensan todos algunos. Entonces me gustaría que se especificara bien con estas clases, porque están maravillosas y esto está muy importante y hay muchos que posiblemente van a participar en estas clases y sería bueno que se especificara que no todos los mesiánicos son así. Piensan igual. Claro, porque inclusive ahí mismo cuando el Pentecostés eran judíos, después se siguieron convirtiendo judíos, y desde que yo nací yo he escuchado en las oraciones siempre de las horas devocionales orar por el pueblo de Dios esparcido por el mundo. Ese pueblo son los judíos, pero actualmente se está levantando un movimiento antisemita aquí dentro de nosotros los cristianos, y entonces ya decir judío o decir mesiánico es horrible, horrible. Ya están maltratando a hermanos que están estudiando la Biblia, que ojalá que muchos de nosotros la estudiáramos así y creen en Jesucristo como el Mesías. Inclusive Pat y Lidia, que los están calumniando de que no creen en Jesucristo. Ellos no están, me lo dijo el mismo Pat, a mí me se lo preguntó, que por qué no vivía en Israel. Me dijo, bueno, por la razón de que para vivir actualmente en Israel o tener la ciudadanía de Israel hay que pertenecer los jóvenes al ejército y negar a Jesucristo. Yo dije, wow, esto es injusto que se esté pensando y se esté hablando y se esté levantando este movimiento antisemita entre el pueblo de Dios, cuando yo desde que nací y lo que Cristo me da de Dios es que hay que orar y respetar. Porque dice la Biblia que bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces ese pueblo merece respeto, y muchos de nosotros somos judíos, esos judíos, y yo soy uno de ellos, esparcidos por el mundo, que nuestros padres no le enseñaron la ley de Jehová a sus hijos, y entonces fue corriendo así, y por eso llegó todo el desastre que llegó, porque Dios se lo advirtió. ¿Tú estuviste en la primera clase que nosotros tenemos aquí? Bueno, yo creo que esa aclaración la hicimos desde el principio. Sí, pero o sea, nosotros desde el principio, nosotros dijimos que cuando íbamos a hablar aquí, no íbamos a hablar ni siquiera de un judaísmo mesiánico en particular, porque no existe un judaísmo mesiánico particular. El judaísmo mesiánico es un movimiento mundial, internacional, que tiene muy diferentes facetas. Los hay desde judíos mesiánicos católicos hasta judíos mesiánicos pentecostales, que nosotros no íbamos a señalar el judaísmo mesiánico de un grupo, ni de una familia, ni de una persona en particular, que lo que íbamos a tratar aquí es los peligros que hay detrás de este movimiento, cualquiera que sea el que lo diga.
Si usted es judío mesiánico y no está creyendo estas cosas, usted no tiene problema. Pero si usted es judío mesiánico y usted está creyendo que el Nuevo Testamento es un Nuevo Testamento corrompido por la Iglesia Católica y que el Nuevo Testamento es verdadero, es hebreo, que no existe en ningún lugar, usted está en peligro. Porque usted está negando la base de su fe. O sea, esa aclaración nosotros la hicimos desde el principio porque vimos esto. Desde el principio nosotros vimos esto, hicimos esa aclaración. No vamos a celebrar aquí el judaísmo mesiánico de una familia, ni del judaísmo mesiánico de una persona en particular, ni de una iglesia, ni de un judaísmo mesiánico, porque no existe. Vamos a hablar de los peligros que hay en este movimiento en cualquier lugar en que esté. Yo recuerdo perfectamente eso y está maravilloso, pero que como que se está recalcando mucho los peligros del mesianismo. Entonces, por ejemplo, llega una visita aquí o alguien por el internet coge una página que no es la primera, pues ya y más con el movimiento que hay actualmente, que es odio lo que se está sembrando aquí, desgraciadamente, entre los hijos de Dios contra los judíos. No creo que sea odio. Mire, ya vamos, yo quisiera, porque si no nos desviamos de la clase. La clase no tiene el propósito de tratar el judaísmo mesiánico de ninguna persona en particular. Eso lo dijimos desde el principio. No vamos a tratar el judaísmo mesiánico de nadie en particular, de ninguna persona, de ninguna familia. Estamos hablando de los peligros que hay detrás de esto. Cada cual después, bueno, dime tú, cada cual después que analice y se dé cuenta de si cree estas cosas o si no las cree. Si cree estas cosas, bueno, pues está en peligro. Si no las cree, pues no está en peligro. Eso también se puede decir el peligro del cristianismo. Cuando tú dices así, tú estás, si ellos dicen, bueno, hacen un estudio, el peligro del cristianismo, ahí nos está involucrado. Bueno, pudiéramos hacer, porque si yo hago un estudio de los peligros del cristianismo, que no hay que hablar de ellos aquí porque ese no es el tema, yo diría, no vamos a hablar de ninguna iglesia en particular, no vamos a hablar de ningún movimiento en particular, no vamos a hablar de ningún cristiano en particular, vamos a hablar de los peligros que hay en el cristianismo. ¿Ves? Hay que decir, va bien, pero sin señalar que es la iglesia católica, que es la iglesia pentecostal, que es la iglesia bautista. Hay peligros en el cristianismo, también los hay. Por ejemplo, uno de los peligros grandes del cristianismo que se predica bastante y que la gente ni siquiera se da cuenta, es la inmortalidad del alma. Y está en todas partes del cristianismo. Cuando tú vas a la Biblia, vas a ver que es un gran peligro esa creencia. ¿Ves? Pero no estamos tratando los peligros del cristianismo, estamos tratando los peligros del judaísmo mesiánico. No del judaísmo mesiánico de nadie, sino del judaísmo mesiánico como movimiento mundial. Que hay peligros en eso. Y que cuando usted no tiene en cuenta esos peligros, empieza a oír cosas de la gente y cae en ellos y empieza a creer que Cristo ya no es Dios, que es un hombre hijo de José. Eso es un problema para la fe cristiana. Esas clases están maravillosas. Ahora, yo quisiera, pero yo no quiero tratar que en la clase se trate de nada particular de alguien, porque no es ese el propósito. Nosotros estamos aquí el propósito de discutir el mesianismo de alguien, sino los peligros que hay detrás de este movimiento. Ahora bien, yo quisiera, para volver a caer aquí, sin que ustedes se pierdan, ir otra vez a la cita completa, o sea, oigan, porque quisiera ver las otras citas que ellos hacen para ver bien el sofisma. O sea, el sofisma no es la cita de Jerónimo solo. Miren bien, la cita de Jerónimo solo no es el sofisma. El sofisma está dentro de las citas que ellos hacen de otros padres de la iglesia que involucran a Jerónimo ahí, sin decir que es la epístola a los hebreos, que es el que crea todo el sofisma ese de... Sí, que es la discusión. La discusión, la discusión. Sí. Vamos a hacer la cita completa. La teoría de un original hebreo del Nuevo Testamento tiene bases históricas muy antiguas. Descubrimos que posiblemente algunos de los padres de la Iglesia tuvieron acceso a ciertos manuscritos hebreos, según se cita en sus escritos. Por ejemplo, Papías en el año 150 de nuestra era dice: Mateo compuso sus oráculos en lengua hebrea y cada cual, según pudo, lo tradujo al griego. Clemente de Alejandría, en el año 200 de nuestra era, dice: La epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en su propia lengua hebrea, pero fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los judíos. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Ajá, ven esa cita ahí.
Mira, atiendan bien a eso. Si en la primera cita dice que Papías escribió que Mateo escribió su evangelio en hebreo. Si la segunda cita dice que Clemente dice que escribió Pablo su epístola a los hebreos. Y la tercera no dice nada de nadie. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que fue escrito Mateo en hebreo y Hebreo en hebreo y todo lo demás Pablo escribió en hebreo. ¿Ves? Porque si ellos citan a Jerónimo como que escribió la epístola a los hebreos, pues la gente dice, bueno, pues Mateo y Hebreo son escritos en ese idioma. Pero al citar a Papías y citar a Clemente diciendo que escribieron en hebreo Mateo y la epístola a los hebreos y no citaron, y cuando citan a Jerónimo dicen que Pablo lo escribió en hebreo y no dicen que fue esa epístola, pues ese es el sofisma, ¿ves? Es como decir que un cubano compra un cristal de arroz en un dólar y le hacen creer una cosa que no es verdad. Yo no entendí bien. Yo lo que entendí fue que Mateo fue escrito en hebreo y la epístola de Pablo en hebreo, pero lo demás no lo entiendo. Ellos hacen tres citas, una de Papías, que es uno de los padres de la iglesia, vamos a verlo ahí, otra de Clemente y otra de Jerónimo. En la cita de Papías dicen ahí que Mateo escribió su libro a los hebreos y fue traducido al griego cada uno como no pudo. Clemente dice que Pablo escribió la epístola a los hebreos en hebreo, pero a Jerónimo no dicen que fue lo que escribió. Dice, Pablo, siendo judío, escribió en hebreo y después las cosas más importantes fueron traducidas al griego, sin decir que es la epístola a los hebreos. Entonces, el que lo oye dice, bueno, Mateo fue escrito en hebreo, la epístola a los hebreos fue escrita por Pablo en hebreo, pero escribió todo lo demás en hebreo. Porque no hacen, no puntualizan, no especifican que lo otro de Jerónimo también es hebreo, no es todo. Alejandro, para decir que los hebreos que en hebreo, la otra quedaría como doble. Ajá. O sea, estás hablando ya de otra cosa. De la misma. Ahora miren a este señor. La cita completa de él. Y esta hebraicidad del Nuevo Testamento tiene fundamentos bíblicos, históricos, confiables y verificables históricamente. Por ejemplo, Papías, en el año 150, dijo, Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea y cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Ireneo, en el 170, Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Clemente de Alejandría, el año 200. La epístola a los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea, pero cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Orígenes, 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo, el mismo que fue cobrador de impuestos. Fue escrito para los judíos en lengua hebrea. Jerónimo, hablando de Pablo, dice, él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Miren ahora lo que dice. Miren ahora lo que dice, porque todo es hacer creer. El Nuevo Testamento griego es una traducción de un cuerpo de enseñanza oral y escrita en hebreo que subsiste detrás del texto griego. Mentira, ve, porque está creando un sofisma, me está diciendo que me está especificando en cada una de las citas que hace qué fue lo que escribió cada cual, pero de la última no me dice que es hebreo, la dice como si fuera todo, porque Pablo dice. Eso es un sofisma, ve, es la manera de decir esa que no pintarse. Y que al final confirma eso que estás diciendo, de que el Nuevo Testamento es una traducción. El Nuevo Testamento es una traducción que de un cuerpo oral y escrito en hebreo que subsiste detrás del griego. Sí, no especifican el Mateo y hebreo, sino el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ese es el propósito. No, y los otros dijeron lo mismo. Vamos a ver a Papías. Esta es la cita de Papías. Mire, Papías fue uno de los llamados padres apostólicos, vivió entre los años 69 al 150. Vamos a ver dos asuntos sobre la cita de Papías, que ellos hacen. Lo que no dice, no lo que dice Papías. Papías es realmente uno de los padres de la iglesia cuyos documentos existen hoy.
Ahora, vamos a ver lo que Papías no dice. Dice, Papías no dice que todo el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, que es la tesis mesiánica. Solo dice tal cosa del Evangelio de Mateo. Por eso la cita de Papías no aporta una prueba a la tesis mesiánica de que el Nuevo Testamento completo fue escrito en hebreo. O sea, él no dice que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Papías dice que fue Mateo, el escrito en hebreo. ¿Entienden la idea? Ahora bien, la cita de Papías desacredita la tesis mesiánica antes de confirmarla. Oigan bien esto, estamos hablando de la lógica de las cosas. Vimos primero la lógica de la Biblia, o sea, las cosas de la Biblia que tienen una lógica. Estamos mirando esto de la cita de los padres de la iglesia. ¿Por qué es lógico que la cita de Papías que ellos mismos hacen desacredita su tesis antes de confirmarla? Miren cómo dice, volvemos allá. Papías, en el año 150 de nuestra era, dice: Mateo compuso sus oráculos en lengua hebrea, y cada cual, según pudo, lo tradujo al griego. Hagamos la siguiente pregunta y busquemos una respuesta racional apelando a la lógica. ¿Por qué cada cual tradujo al griego el Evangelio de Mateo en una fecha tan temprana como antes del año 150? Pongan la lógica ahí, la maquinaria de la mente a funcionar. ¿Por qué cada cual, según la cita que ellos mismos hacen, cada cual tradujo al griego el Evangelio de Mateo en una fecha tan temprana como antes del año 150? Pero se carga la mata. Se carga la mata eso. Porque ellos mismos dicen que Papías aporta una prueba histórica verificable. Papías dice que Mateo escribió el Evangelio en hebreo para los judíos y que cada cual, según pudo, lo tradujo al griego en el año 150. La necesidad de una traducción en esta fecha tan inmediata nos dice sin lugar a dudas que los cristianos gentiles no sabían leer el hebreo, pues si hubieran sabido el hebreo el Evangelio se habría copiado, no se habría traducido. Así que la cita de Papías, lejos de acreditar la tesis de los judíos mesiánicos, la desacredita. No hablaban hebreo, no se podía escribir a esa gente en hebreo, había que traducírselas al griego. ¿Entienden la idea? Esa es la lógica. Vean la cita de Clemente. Clemente entre el año 150 al 216. Clemente de Alejandría, en el año 200 de nuestra era, dice: La epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en su propia lengua hebrea, pero fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Esto todavía más temprano. Ocurre lo mismo que con la cita de Papías. ¿Por qué tan temprano la epístola a los hebreos tuvo que ser traducida al griego? Nada menos que por Lucas, un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Obvio, lo dice la misma cita, para publicar entre los griegos. Entonces esto prueba lo que ya hemos dicho anteriormente. Las congregaciones gentiles por donde Pablo y Lucas pasaban no leían el hebreo, sino el griego. Este testimonio de Clemente, lejos de afirmar la tesis mesiánica, la desmiente. Si Lucas tuvo necesidad de traducir al griego la epístola a los hebreos, fue para que la pudieran leer los cristianos gentiles que no conocían el hebreo sino el griego. Entonces, ¿cómo se le ha de ocurrir a alguien que Pablo escribió sus epístolas a las iglesias gentiles en hebreo a la vez? Si la que escribió en hebreo, que eso es probable, porque lo dicen hombres de aquel tiempo. Eran para los hebreos. Era para los hebreos, es lógico, es obvio. Si va a escribir a los judíos, le escribe en hebreo. Pero si esa epístola escrita por Pablo a los hebreos hubo que traducirla por el mismo Lucas a los griegos en su viaje misionero, ¿qué te quiere decir eso? ¿Cómo le va a escribir entonces a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los gálatas? En hebreo sí hubo que traducirla a su idioma. Pues la lógica más elemental, más barata. En lo que ellos se basan, que cómo va a estar pervertido eso que se traduce si lo trabajaron las mismas personas que lo escribieron. Ajá, eso es otra, mira, esa es otra cosa, otro razonamiento de Arielito muy importante. Lucas pervirtió la traducción al griego, fue Lucas quien pervirtió. ¿Fue el mismo Lucas que pervirtió eso? Porque ellos dicen que está pervertido por la Iglesia Católica, pero entonces que es Lucas el que hizo la traducción al griego. Por lo menos la epístola de los hebreos, ¿no? Escuchen nuevamente esto, para que vean el sofisma completamente. La teoría de un original hebreo del Nuevo Testamento tiene bases históricas muy antiguas. Oye, repetimos. La teoría de un original hebreo del Nuevo Testamento
tiene bases históricas muy antiguas. ¿Qué es lo que tiene bases históricas muy antiguas? ¿La teoría de un original hebreo del Nuevo Testamento o la teoría de un original hebreo para el Evangelio de Mateo y la Epístola a los Hebreos? Exacto. ¿Ya ven el sofisma dónde está? Sí. ¿Qué es lo que tiene de verdad bases históricas? Bueno, que Mateo fue escrito en hebreo y hebreo también. Pero ellos dicen no, ellos dicen miren cómo dice. Oigan al otro. O sea, el Nuevo Testamento griego es una traducción de un cuerpo de enseñanza oral y escrita en hebreo que subsiste detrás del texto griego. Ese es el sofisma. Esa es la mentira. Es hacerle creer a la gente que todo el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y que después se hicieron traducciones al griego, metiendo el fraude ahí en el medio de que Jerónimo dice que Pablo todo lo escribió en hebreo. Cuando realmente... Ahora bien, no se me asusten. Se me pongan. ¿Por qué este señor necesitó crear sofismas? Mira con el dedito, ¿eh? Ajá. ¿Por qué necesitó crear sofismas? Porque es mentiroso. Porque la verdad no está en él. Porque el que anda con la verdad no necesita sofismas. No, y psicológicamente la forma de poner los ojos, la forma de... Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo porque si no... Primero, el que crea sofismas, verdades aparentes, pero que en el fondo son mentiras, es porque él no está en la verdad. Es la lógica más clara de esto. Todo el que está en la verdad la habla con claridad y la dice con sinceridad, con sencillez de corazón. Si esto es verdad, bien. Si no lo puedo probar, bueno, esto no lo puedo probar. Desde el momento en que empieza a inventar mentiras como este señor, es porque él no está en la verdad, porque tiene un sistema de pensamiento, un sistema político, un sistema dictatorial como este, de que no es la verdad y tiene que engañar a la gente. Quiere lograr un objetivo que no es la verdad, es otra cosa. Es otra cosa, quiere lograr un propósito, un objetivo que no es la verdad, que es otra cosa. Por eso, si los judíos mesiánicos, algunos judíos mesiánicos, me crean estos sofismas, usando cosas que la gente no puede investigar, porque quiero que sepan que me llevó horas investigar esto. ¿Quién se dedica a él? ¿Lo oyen? Mira, Pablo todo lo escribió en hebreo, mira, y lo que hicieron fue una traducción en griego, ahí está. Y se creen esto, y se lo creen montones de gente. Pero sentarse detrás de una computadora a buscar detalles de estos hechos, de estas cosas, para ver si es verdad o no, eso no lo hace todo el mundo. Y entonces ellos saben eso, son maestros de esto. Leer en inglés. ¿Eh? Tienen que leer en inglés también. Y leer en inglés, la pueden leer ahí, la suban aquí para que la traduzca. Eso lleva un trabajo que todo el mundo no lo hace. Y la gente, ellos saben que todo el mundo lo hace y les creen esas cosas. Les creen esas cosas. Pero uno descubre que ese sofisma es que no están en la verdad. Quienes predican eso no están en la verdad. La conclusión es esta. Y yo quiero que pongan atención a esto porque yo le iba a decir hace un rato a Ruth cuando intervino esto. Yo, en mi opinión personal, que puede estar equivocado, los años darán la razón o no. Yo creo que el judaísmo mesiánico, lejos de ser una bendición para los judíos, los ortodoxos, los que no creen en Cristo, es un peligro para ellos. El judaísmo mesiánico está lejos de cumplir su objetivo, está alejándose del objetivo con los judíos de verdad. Porque ningún judío de verdad va a formar parte de un movimiento que es de gentiles judaizantes. Lo que está pasando con esto es que quienes están ingresando al movimiento del judaísmo mesiánico son gentiles a judaizar. Los judíos no van a ir ahí. Los judíos van a ir a ese movimiento y a aceptar a Cristo si ese movimiento está compuesto por judíos. Pero por gentiles judaizando, no lo van a hacer. Entonces yo creo que este movimiento, lejos de ser una bendición, un medio de alcanzar a los judíos, se está convirtiendo en un peligro para que ellos no crean en Cristo y crean en otra cosa. Pero ellos hacen creer que los judíos, que no somos gentiles. Que los que acercan eso no es porque no son judíos. Bueno, pero ya eso es otra fábula, ¿ves? Esa es otra cosa que hay muchas cosas de esto. Todos los que aceptan a Cristo somos de las 10 tribus perdidas. Eso es otra fábula que hay. Eso es otra fábula que hay entre ellos ahora. De que las 10 tribus perdidas somos nosotros que estamos por el mundo y que aceptamos a Cristo somos porque somos judíos también. Somos de Israel. Porque el gentil no puede aceptar el ¿ves? Eso es
una mentira. Eso es una... Hay una leyenda. En Israel, entre los judíos, existe la leyenda de que las 10 tribus del norte se perdieron, que eso es una leyenda mentirosa también, porque eso con la Biblia y con la historia y con la arqueología se desmiente. Yo tengo un estudio sobre eso también, que si quieres se lo hago llegar. Pero en esa leyenda de las 10 tribus perdidas han fabricado la fábula, porque es más que una leyenda, de fábula, de que quienes aceptan a Cristo ahora somos todos de las 10 tribus perdidas, porque los gentiles nunca van a tener parte ni tomaron parte en el Evangelio. Eso es. Los gentiles son pueblos separados. Los gentiles son pueblos deseados por Dios desde el principio. Entonces la lectura, nosotros que no éramos pueblo, Ah, ahora venimos a ser pueblo, entonces... No, pero todo eso, yo tengo un mensaje de Jim Stalin sobre eso, de la epístola a los Gálatas. Los Gálatas son de las 10 tribus perdidas, han fabricado una serie de cosas que engañan a la gente. Como decía, ahora no somos gentiles. Sin embargo, yo creo por la palabra de Dios que el propósito y el plan misterioso ese de Dios endureció a Israel para darle la oportunidad a los gentiles, no a las 10 tribus perdidas, a los gentiles. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios, y que ese endurecimiento de Israel durará hasta que haya entrado todos los gentiles. O sea que el Evangelio vino para los gentiles. El Evangelio de Cristo vino, dice primero los gentiles, primero los judíos, ¿verdad? Primero los judíos. Pero el Evangelio venía para los gentiles. El propósito principal del Evangelio no fue alcanzar al pueblo judío, fue alcanzar al mundo gentil, universalmente. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que encontramos ahí. Y cuando Pablo fue, ¿cuál fue la gran comisión? Como dice el judío mesiánico este que citamos aquí, la mal llamada gran comisión. ¿Te recuerdas? ¿Se recuerdan de eso? Que él dijo, la mal llamada gran comisión. El judío mesiánico que citamos aquí. Porque eso ellos lo rechazan eso, esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No es así, ¿no? Es nada más que las tribus perdidas de las casas de Israel. No es al mundo entero, ¿eh? No, y es que ¿qué pasa? Que como Cristo dijo, yo no he venido a la mujer sirofenicia, yo no he venido a la casa, a las mujeres que viven en la casa de Israel. Parece es una verdad. No, porque fue una verdad, porque en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Eso es, fue primero para ellos, Pablo dice, era necesario primero anunciarles a ustedes el Evangelio. Pero al final no deja la historia ver que es para todos. Para todo el mundo, si Pedro fue anotado por ellos, pero los romanos. Hay muchísimos detalles de que el Evangelio vino para los gentiles, es la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. Es el tiempo de la gracia de los gentiles para que el mundo entero acepte el Evangelio. Juan 3:16, al final, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo apunta a eso, todo apunta a que el Evangelio... Él dijo que si ellos no guardaban su ley, Él los iba a provocar como un pueblo. Ajá, que no es pueblo. Que no es pueblo. Ajá. En la parábola de los obreros malvados. Ah, sí. Que dice que le entregó la viña a los obreros y se fue, le mandó distintas personas para que cobraran y a unos mataron, después mandó al hijo y dijo, este es el heredero, ¿qué hará el hombre de la viña? Destruirá su viña y le dará la viña a otros para que hagan fruto de ella. Eso después Pablo lo cita. Eso está profetizado desde Isaías. Y este final, Dios es el que lo va a hacer, no ningún líder. No, ni ningún movimiento. A acomodar las cosas. Ni ningún movimiento va a hacer eso. Pero yo le quiero resaltar que el Evangelio vino para los gentiles y que por lo tanto el idioma que hablaban los gentiles era el griego. Cuando nos metemos en el mundillo pequeño ese de que el Evangelio vino para las 10 tribus perdidas, para ese mundito judío nada más, estamos en un mundo estrecho, encajonado entre paredes. El mundo griego, el mundo del Imperio Romano hablaba el idioma griego, no el hebreo. El hebreo se hablaba, ni los judíos hablaban hebreo. El hebreo se hablaba nada más que en la sinagoga para leer la escritura. Pudiéramos hablar aquí de los Talmud, que fueron traducciones que hubo que hacer en el mismo Israel, no en el mundo gentil, en el mismo Israel, en Jerusalén, hubo que traducir el hebreo al arameo, de ahí vienen los Talmud. ¿Por qué? Porque los mismos israelitas cuando iban a la sinagoga no entendían el hebreo, porque por la deportación a Babilonia ya tenían otro idioma.
que era el arameo, y hubo que hacer escritos en arameo del hebreo para que se leyera. A la hora de leer la escritura, en la sinagoga la leían en hebreo, pero la gente que estaba no entendía eso, porque hablaban en arameo. Entonces después se leía en arameo para que la gente la entendiera. Desde el tiempo de Esdras, hubo que hacer eso. Hubo que hacer traducciones al arameo, porque cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, en Babilonia lo que se hablaba era el arameo, no el hebreo. Y ellos perdieron su idioma. Como lo están perdiendo nuestros hijos y nuestros nietos aquí, que ya muchos no hablan español sino inglés. Ahora que regresen para allá hablando inglés, ¿van a entender el español? Bueno, pues eso le pasó a los judíos. Cuando regresaron al cabo de un siglo a Palestina otra vez, hablaban el arameo. Ya habían pasado casi un siglo, los hijos y los nietos de esa gente hablaban el arameo ya. Entonces era otro idioma, no era el hebreo. Y hubo que hacer traducciones al arameo en el mismo Israel, para que ellos entendieran la escritura como se la leían en hebreo. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir que esas naciones gentiles hablaban el hebreo? Si ni ellos mismos lo hablaban. Carencia ideológica. Wow. Ni ellos mismos en Israel hablaban el hebreo, ni ellos mismos. Como se perdió la nación, se perdió el idioma. Claro, ustedes luego busquen ahí el Targum. El Targum son manuscritos que existen también en las bibliotecas por ahí, que lo usan para la traducción de la Biblia. Era una traducción que se había hecho del hebreo al arameo para que los judíos entendieran la lectura de la palabra en hebreo en las sinagogas. Ahí mismo en el territorio de Israel. El mundo judío era estrecho, era pequeño, era un cuartito. Nos quieren hacer creer que el mundo judío estaba por todas partes. No, era un mundo estrecho, de la sinagoga nada más, el hebreo era de la sinagoga nada más. Pues a quién se le ocurre que Pablo va a escribir todas esas epístolas a un mundo que habla griego. El hebreo, Señor. Esa es la conclusión a la que queremos llegar. Miren cómo dice él. La cultura hispana, la mente hispana, nunca podrá hacer una buena traducción de la Biblia, o del Nuevo Testamento en este caso. Porque la manera como nosotros pensamos es diferente a la manera como piensan los anglosajones. O sea, una persona que no tenga que no sea un hijo de esa cultura es muy difícil. Por ejemplo, estamos planeando ahora la traducción de mi último libro, ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús?, al inglés. Yo nunca voy a tomar a una persona cuya lengua materna no sea el inglés para esa traducción, nunca, porque no será lo mejor. Uno tiene que buscar una persona que sea hija de esa cultura, que conozca bien esas cosas, para lograr el mejor trabajo posible. Él va a traducir, quiere traducir un libro, porque él ha escrito varios libros, no solamente el Código Real. Él escribe un libro titulado ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Y lo quiere traducir al inglés. Pero para traducir ese libro al inglés, él no va a usar a un hispano que aprendió inglés. Él tiene necesidad de usar a un anglosajón para que le haga una correcta traducción que no solamente sepa el inglés, sino que sepa la cultura anglosajón. ¿Quién te quiere decir eso? Si la cultura que hablaba el mundo gentil era el griego, ¿cómo va a transmitir? Él mismo está dando la razón, ¿cómo va a transmitir esa verdad del Evangelio en hebreo a un mundo que no habla hebreo? ¿Ves? Nada, vamos allí. Si este señor tiene tal cuidado para la traducción de su libro, no habría de tenerlo con mucha mayor razón nuestro gran Señor, para dar a conocer su mensaje de salvación al mundo gentil. El mensaje del Evangelio, conforme al propósito de Dios, fue un mensaje. Primero para los judíos, cierto, pero más allá que eso, fue un mensaje universal, para toda la humanidad. Y esto no es un argumento creado por una fantasía sin sentido. En la Gran Comisión, nuestro Señor da la orden expresa e imperativa: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Saulo fue llamado para predicar las buenas nuevas entre los gentiles, y esto fue lo que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, y de los hijos de Israel. El mismo Pablo dice esto a los judíos en Antioquía de Pisidia.
A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio no habría de estar confinado o circunscrito al pequeño y estrecho mundo religioso judío de aquel momento. El idioma y la cultura que dominaban en el inmenso territorio gobernado por el Imperio Romano no eran el idioma hebreo y la cultura judía. Estos se hallaban enclaustrados en las sinagogas. El mundo y la cultura a las cuales estuvo dirigido el Nuevo Testamento fue el mundo gentil, y a la cultura greco-romana, que dominaba todo el Mediterráneo, todo el Imperio Romano, desde el Estrecho de Gibraltar, en España, hasta el Medio Oriente. Desde el continente africano hasta el norte de Europa. ¿Cómo habría de escogerse para la divulgación del Evangelio universal un idioma que no se hablaba entre esa gente? Absolutamente ilógico y absurdo. Absurdo y lógico. La prueba lógica, la evidencia lógica nos demuestra que el Nuevo Testamento, por todas estas razones que hemos expuesto, no pudo haberse escrito en hebreo ni en arameo. No pudo, no podía hacerlo. Fue escrito en griego. Ahora, realmente ese idioma griego fue corrompido, eso es motivo por la Iglesia Católica. Más adelante, cuando estudiemos la prueba documental, la prueba histórica, la prueba arqueológica, vamos a ver que tampoco tiene razón histórica, ni arqueológica, ni documental, esa mentira. La Iglesia Católica no pudo ver eso. El Señor le bendiga con eso. Amén. A los hijos del Señor pertenecen cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial, gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. La compañía y comunión de los Espíritus Santos, nuestro Dios Consolador, sean con todos los